Bien, entonces estábamos con equivalentes dentro del tema de límites. Y ¿cómo es? Y lo que estamos viendo es el cálculo de equivalentes. ¿No? Lo pongo por acá. Para hacer la cortita, lo ponemos así. Una función es equivalente a otra si el cociente tiende a 1. Esta es la definición. Esta es la definición. Y estamos suponiendo siempre que X está tendiendo a algo, ¿no? Equivalente cuando X tiende a algo, se dice que son equivalentes cuando X tiende a algo, si el cociente, cuando X tiende a eso, vale 1. Eso era el equivalente. Había una propiedad fundamental que era que si f de x es equivalente a g de x y la g de x la g de x tiende a algo, un L o a más menos infinito, entonces la f de x tiende al LS, al número, o al más o a menos infinito. ¿No? Lo pongo así todo abreviado. Siempre suponiendo que x tiende a algo, ¿no? Me lo escribo cada rato. Habíamos visto esa cosa. Y después entramos en el tema de cálculo de equivalentes. Digamos, por esta propiedad, uno se da cuenta que para hacer un límite, en vez de hacerle límite a la f, le puedo hacer límite a la g. Si la g es equivalente a la f, bueno, entonces la idea pasa a ser, de una función, calcular un equivalente que sea simple y que ese equivalente me salga el límite. Como una función complicada, f, que no me sale el límite, bueno, calculo un equivalente y le hago límites equivalentes. Bueno, pero entonces tengo que saber calcular equivalentes, ¿no? Y eso es lo que estábamos. Y habíamos visto algunas reglitas, no me acuerdo con qué número, pero vamos a ver si entre todos ponemos los mismos números. Creo que el primero era el del polinomio, ¿no? Tengo un polinomio, x. La primera reglita de equivalentes era para polinomios. Tengo un polinomio a la n-1, x a la n-1, más, voy a hacer hasta el último. Esto es equivalente al de mayor grado. Esto era si x tiende más infinito o a menos infinito. ¿No? Bueno, estamos suponiendo que la sub n es diferente de 0. Después, en segundo lugar, habíamos visto qué pasaba con el producto del cociente, ¿puede ser? ¿Alguien se acuerda? ¿Tiene anotado ahí? Era eso, ¿no? ¿Cómo hacer equivalente cuando está multiplicando o dividiendo? ¿Alguien más acordar si era el número 2 que le habíamos puesto a eso? Creo que sí. Pusimos que cuando f de x tiende a f1 de x, cuando x tiende a algo, digo es equivalente a f1 de x. Ahí va, ese mismo. Y g de x es equivalente a g1 de x, y ahí hacíamos en la multiplicación y en el cociente. Ahí va, ese era el 2. Sí. Ese mismo. Ese lo voy a hacer diferente. Lo voy a escribir diferente acá. No voy a escribir exactamente lo mismo, pero lo que escriba va a terminar funcionando igual, funcionando parecido a lo que escribí.
pero escribir de una manera que es más simple, ¿sí? Voy a escribir así. Si f de x es equivalente a g de x, entonces, dos cosas. Acá me acuerdo que me habían puesto A y B, eso sí me acuerdo. Si yo tengo f de x por una h de x, es equivalente a g de x por h de x. Y si tengo, yo sé, h de x dividido la f de x, eso es equivalente a la h de x dividido la g de x. ¿Está? Siempre suponiendo que estamos hablando cuando x tiende a algo. Que no lo pongo cada rato. Si cuando uno dice equivalentes, tiene que decir equivalente cuando x tiende a algo. Lo mismo cuando dice límite, acá arriba, por ejemplo. Acá dice que g de x tiende a algo. Bueno, eso es que g de x tiende a algo. Eso es cuando x tiende a algo. ¿Tá? Estoy omitiendo el decir que el x está tendiendo a algo, para escribirlo más resumido, no está, pero estoy suponiendo que x está tendiendo a algo. Bueno, escribo así esa parte. Para hacerla corta, significa esto. Si yo tengo una expresión y en esa expresión hay una parte, aparece una parte que está multiplicando, yo esa parte la puedo sustituir por otra que sea equivalente. ¿No? Son equivalentes, puedo sustituir esto por esto. Y la nueva expresión me queda equivalente a la original. ¿No? O sea, puedo sustituir algo por su equivalente cuando está multiplicando. Ese sería esta propiedad. Si está multiplicando a toda la expresión, si tengo algo que es un factor de toda la expresión, h representa el resto de la expresión. Bueno, puedo cambiar esa cosa por una cosa equivalente. Y lo que obtengo va a ser equivalente al original. Lo mismo si tengo una expresión y tengo una parte de esa expresión que está dividiendo. Como eso. Está dividiendo, bueno, puedo reemplazar eso por algo equivalente. Y la cosa que obtengo al reemplazar es equivalente al original. Entonces eso me da herramientas para calcular equivalentes. Puedo reemplazar una porción de una función expresada ahí, una expresión. Bueno, si una partecita de eso está multiplicando y esa partecita le conozco un equivalente, puedo sustituir. Si una partecita de esa expresión está dividiendo y conozco un equivalente a esa parte que está dividiendo, puedo reemplazar esa parte por algo equivalente. ¿Ah? Básicamente era eso. Y la tercera cosa que se llama, le pusimos C, es que, ya lo aprovecho y le pongo todo junto acá, es que si son equivalentes F y G, las potencias, una misma potencia también queda equivalente. ¿Sí? Alfa real. Hasta ahí habíamos llegado, creo, como con reglas. ¿Sí? Bien. Entonces, por ahora, ¿cuándo se puede sustituir por un equivalente? Bueno, cuando está multiplicando, cuando está dividiendo. ¿Tá? A toda la expresión. Si está sumando, está restando, y eso, ahí en principio no se puede reemplazar por un equivalente. Nadie te garantiza que sea correcto hacer eso. ¿Sí? Aunque a veces funcione. Bien, entonces, después otra cosa que habíamos visto era la tabla de equivalentes. Voy a ponerle 3 a eso. Que básicamente eran tres cosas. ¿Tá? Te dice
que cuando x tiende a 0, bueno, se cumplen tres cosas. Que elevado a x menos 1 es equivalente a x, que el logaritmo de 1 más x, logaritmo de 1 más x es equivalente a x, y que 1 más x a la alfa menos 1 es equivalente a alfa por x. Y acá hay que ponerle alfa distinto de 0 o no. Sí, está. Alfa ahí es un real. Distinto de 0 le pongo una estrellita, ¿sí? Usábamos esa forma de escribir que la estrellita, no me acuerdo si la usábamos o no. ¿Se entiende lo que es la estrellita esta? No me acuerdo si Sí, lo usamos. acordamos eso. Claro, significa los reales sin el 0. O sea que alfa es un número real diferente de 0. Digo, es que es más corto para no escribir esto y después andar poniéndole así. Lo mismo. Y bueno, y habíamos dicho, la tablita eran estas tres entradas. Bueno, estas son cosas que son equivalentes y que lo íbamos a aceptar, que son equivalentes. Después, más adelante en este curso, en cálculo, se puede demostrar que estas cosas son equivalentes. Pero para hacer cálculos vamos a aceptar que estas tres equivalencias valen. Son equivalencias cuando x tiende a 0. Y en realidad habíamos dicho que cualquiera de las tres también valen cambiando x por una función u o u de x. ¿Ya? O sea, ya habíamos visto un ejemplo de eso. ¿Ya? Entonces lo que me gustaría hacer ahora es... Y habíamos hecho un solo ejemplo de usar la tabla equivalente. Entonces vamos a poner un ejemplo más, ¿tá? De usar la tabla de equivalentes y las cosas anteriores. Entonces vamos a poner así, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Hasta casi es lo que hemos llegado la vez pasada. Entonces paso una rayita. Ejemplo. Bueno, entonces, a ver, vamos a inventar una. Vamos a suponer que a mí me preguntan el límite cuando x tiende a infinito. Vamos a poner un cociente acá, a ver qué podemos poner. A ver cómo puede ser. Vamos a poner raíz cúbica. De e a la 1 dividido x menos 1. Y abajo vamos a ponerle logaritmo de ¿cómo le puedo poner? Logaritmo de, voy a poner así, x cuadrado más x más 1 sobre x cuadrado más 1.
Ponele que me preguntan ese límite. Bueno. Bien, vamos a analizar un poco. El 1 sobre x, ¿a cuánto tiende? A 0, ¿no? Sí, a 0. Y sí, porque está dividiendo. Y entonces, e a la 1 sobre x, ¿a qué va a tender? El 1 sobre x tiende a 0. Entonces, ¿a cuánto va a tender? E a la 1 sobre A 1. x. Va a tender a e a la 0, digamos que es 1. Tiende a 1. Tiende a 1. Bien. Entonces, el e a la coso s tiende a 1. Entonces, ¿a cuánto tiende todo esto? A 0. A 0. Tiende a 0. Tiende a 0. Entonces, si tiende a 0, el e a la coso menos 1, raíz cúbica de eso tiende a... Sería raíz cúbica de algo que tiende a 0. ¿A cuánto tiende? A 0. A 0. A 0, ¿no? Tiene raíz cúbica, es continua. Era esa que sustituir nomás. ¿No? Raíz cúbica de algo tiende a 0, tiene raíz cúbica de 0. Sustituir nomás. ¿No? Así que lo de arriba tiende a 0, digamos, para hacer la corta. Y ahora vamos a ver abajo qué onda. Acá en este cociente, si quiero calcular el límite de ese cociente, es un infinito sobre infinito. Pero si hacemos rápidamente lo que sabemos, ¿cuánto nos da? El límite de ese cociente. Sería 1. O sea, logaritmo de 1, que es 0. Claro, pero yo estoy preguntando a cuánto tiende el cociente este. A infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. Sí, pero ¿cuánto tiende? Lo que pasa es A que... 1. A 1, eso. Bueno, ya hicimos 1000 ejemplos de esto, pero es infinito sobre infinito, pero en realidad solo importa este por equivalente, solo importa este, y este sobre este, da 1. Bueno. Digamos, una razón aparte este límite, el límite de esto, x cuadrado más x más 1 sobre x cuadrado más 1, y le da 1. Lo calcula aparte, usa un equivalente, que ya sabemos, el mismo ejemplo de eso, y le da 1. Esa parte no le damos bola porque... entonces así, a ojo, se puede salir que esa parte tiende a 1, así que, ahora, si el cociente ese tiende a 1, ahora sí, ¿a cuánto tiende todo lo de abajo? A 0. A 0, porque si tiende a 1, esto tiende al logaritmo de 1. Continua, es sustituir. Si el logaritmo de algo que tiende a 8, el logaritmo de 8. Bueno, acá, el logaritmo de algo que tiende a 1, el logaritmo de 1, que es 0. Así que en definitiva, tengo una situación de 0 sobre 0. Una determinación. El de arriba tiende a 0 y el de abajo tiende a 0. Que a lo bestia se escribe así, ¿no? 0 dividido 0. A ver si así. Pero eso significa algo que tiende a 0 dividido algo que tiende a 0. Entonces, hicimos lo primero que hay que hacer. Tratar de sacar el límite directamente, fijándose a qué tiende cada parte. Y lo que nos pasó fue que nos quedó una situación de algo que tiende a 0 dividido algo que tiende a 0, y bueno, con esos datos no sale. Así que algo hay que hacer. Entonces, vamos a utilizar los equivalentes. Porque, la expresión esta, si ustedes se fijan, la expresión esta, hay algo que está multiplicando, que es el de arriba,
y por lo tanto podría reemplazarlo por un equivalente, y le hago que está dividiendo. Y por lo tanto esto que está dividiendo podría reemplazarlo por un equivalente. Entonces vamos a estudiar cada una de las partes por separado a ver si le encontramos un equivalente. Entonces, o sea, el numerador y el denominador. Si yo quisiera mirar en la parte de arriba ahora. Yo para encontrar un equivalente a esa parte de arriba, me doy cuenta que la parte de arriba sería la un tercio, ¿no? ¿Se entiende? Eso Sí, sí. elevado a la un tercio, porque es raíz cúbica. Entonces, para encontrar el equivalente a eso elevado a la un tercio, a eso elevado a la un tercio, me alcanza con encontrarle un equivalente a eso nomás. Entonces, bueno, les pregunto, ¿qué equivalente podemos encontrar? A ver. Bueno, vamos a dejar anotado que acá lo que nos dio fue una indeterminación 0 sobre 0. No sé cómo lo escriben eso. Vamos a decir, determinación 0 sobre 0. Eso fue lo que nos... O sea, igual a indeterminado no se pone. O sea, así como está planteado, esta expresión nos conduce a una indeterminación 0 sobre 0. Yo está. Bien, entonces vamos a empezar a elaborar con la expresión de arriba. Entonces aparece esto, e a la 1 sobre x menos 1. Mauricio, ¿Equivalente a qué? un tema de notación, ¿no se puede poner igual ahí, igual 0 sobre 0? No. No, porque 0 sobre 0 es una forma para decir, no me sale. Ah, Puede ser está. que, si Ya a vos te pasamos a preguntan lo siguiente. que es igual a un número, o infinito, menos infinito. Está, sí, Indeterminación 0 sobre 0 o 0 sobre 0 significa una abreviatura para no me sale. Está, sí. Bien. Lo mismo de cuando el límite no existe, que no hemos visto. Por lo menos en teórico no hay un ejemplo, pero si un límite no existe, no le pones que me da igual a no existe. Porque no existe el límite, no igual a. Claro, solo cuando es un número. Bueno, un resultado final ya. O sea, este límite puede llegar a ser 7, dar algo. Que sea indeterminado o no, depende de cómo esté escrita la función. Yo capaz la función la escribo de otra manera y no me queda 0 sobre 0. Claro, Ya hemos porque visto ahora ejemplos de eso, vamos a empezar a trabajar sobre eso, esa expresión, digamos. Bueno, entonces la pregunta es, quiero un equivalente de esto. A ver, alguien que me ayude, ¿de dónde lo saco? Y no va a quedar 1 sobre x ahí, en este caso. Claro, estás usando esta acá, ¿no? Que va. Claro, ahí te dice cuando x tiende a 0, este equivalente a el xs. Pero ¿qué pasa cuando x tiende a 0, no? Pero ¿qué pasa? Acá abajo dice que también vale cambiando x por una función. En este caso, esta es la función. La función u. Ponele. Ah, pero ahí no tiende a más infinito, profe. Claro, pero por eso, ahí es lo que hay que ver. Lo que hay que fijarse ahora que tiende a 0 es hay que reemplazar por 1 sobre x en todos lados. Acá y acá. Entonces vamos por parte. El 1 sobre x tiende a 0. Sí, ahí sí, en este caso sí. Digamos, lo que vamos a usar es que e a la u menos 1 es equivalente a u si u tiende a 0. Y u es una función que depende de x. Que valga esta que yo acabo de escribir, es a lo que me refiero cuando pongo esto. Que vale reemplazando x por una expresión. En vez de ser x que tiende a 0, por una función, una expresión. Función puse acá, bueno. Entonces no se puede usar la equivalencia esa. Claro, porque eso tiende a 0, la función tiende a 0. Si no, no me serviría. Menos mal que el x tiende a más infinito, si no, no me serviría. Ah, claro. Porque como el x tiende a más infinito, la cosa esa tiende a 0. La cosa. Entonces, e a la cosa menos 1 es equivalente a la cosa. Y la cosa es el u. El 1 sobre x.
Entonces, digamos, estoy usando esto, que está implícito en la tabla. Está implícito ahí, acá en la tabla. Pues no solamente vale para cuando dice X, sino también vale para cuando donde dice X dice otra cosa cualquiera, pero que cumpla lo mismo que cumple X acá. Tiende a 0. Entonces, la cosa y lo que sea tiende a 0, bueno, E a la eso. E a la eso. Menos 1 va a ser equivalente a eso mismo. En este caso, el eso ese es el 1 sobre X. Entonces, esto es equivalente a 1 sobre X. ¿Sí? Vamos a poner así, porque 1 sobre X tiende a 0, si el X tiende a más infinito, que es lo que es en la situación que estamos, y se usa la tabla. ¿No? Bueno, pero si entonces tenemos un equivalente de eso, ¿qué podemos decir de raíz cúbica? De E a la 1 sobre X menos 1. El 1, 3 por 1. ¿Cómo? 1 sobre X por 1/3, ¿o no? Claro, o sea, él aplicó la propiedad esa que está allá arriba, la de 1 más X a la alfa menos 1 es equivalente a alfa por X. Esto, Sí, dijo pero eso. no estamos en esta situación de algo elevado a la alfa menos 1. No, yo dije por 1/3, digo, que seguramente está mal, pero por la raíz, porque está raíz cúbica. ¿Pero dijiste por 1/3? ¿Por 1/3? Ah, o a la 1/3. Yo te Elevado. Elevado. Elevado a Está. un Sí, tercio, sí, por eso. es equivalente a raíz cúbica de. Si este es equivalente a este, elevo a la alfa ambos, me dan equivalente. En este caso lo elevo a la 1/3 y me queda raíz cúbica. Esto así. Esto era por la propiedad C. Vamos a ver la propiedad C cuál es. Que es esta. Si dos cosas son equivalentes, elevado a lo mismo, 1/3 en este caso. ¿Está? Entonces fíjense, ¿está claro? O sea, pregunta hasta acá. El razonamiento empieza acá. Esencialmente este equivalente es por tabla. Después aplico la propiedad C. Y me queda esa equivalencia. Entonces ya tengo un equivalente del numerador. ¿Está? Bien. Ahora vamos con, o sea, el numerador yo lo voy a poder reemplazar por esto. El numerador, que es esto, lo voy a poder reemplazar por esto, que es más fácil. Ya no tiene el E, que es un cociente. ¿Está? Ahora vamos a mirar el denominador. Tengo en el denominador tengo logaritmo de x cuadrado más x más 1 sobre x cuadrado más 1. Y me gustaría encontrar un equivalente. ¿Ah? Entonces, en la tabla que tenemos, vamos a la tabla acá arriba, en la tabla tenemos un equivalente de e a la algo menos 1 cuando el algo tiende a 0, ¿no? El algo puede ser x o cualquier otra cosa porque vale cambiar x por cualquier función. Entonces, entonces acá en este caso no tengo, el único que tiene logaritmo es este. Entonces, acá que dice, logaritmo de 1 más x, o sea, es logaritmo de algo que tiende a cuánto. ¿A cuánto tiende lo adentro del logaritmo? A 0. A 0 tiende el x, ¿no? No, 1. A 1.
Entonces, siempre que yo tenga el logaritmo de algo que tienda a 1, lo escribo como 1 más algo que tienda a 0 y ya está, y puedo aplicar la tabla. Y es lo que tengo acá. Yo tengo el logaritmo de algo que tiende a 1. Si es algo que tiende a 1, siempre lo voy a poder escribir como 1 más un algo que tiende a 0, que es lo que preciso para poder aplicar esto. Porque necesito que tienda a 0, el 1 más un algo y el algo ese tiende a 0. ¿Y cómo es el super truco para algo que tiende a 1? Escribirlo como algo, como 1 más algo que tiende a 0. A ver si alguien lo conoce. Es reescribir nomás. Tengo algo que tiende a 1. ¿No? No importa lo que sea, una cosa ahí. Sea lo que sea, yo voy a poder reescribir la expresión como, voy a poder reescribir esto como 1 más algo que tiende a 0. Y es simplemente sumar y restar 1, mirá. Sumo 1 más, pongo la misma cosa, y resto 1. Listo. Está bien que todos 1 se van, por eso es igual a lo anterior. Pero sumo y resto 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me quedó esta parte, que ahora tiende a 0. Entonces me quedó escrito como 1 más algo que tiende a 0. Simplemente sumar y restar 1. Si esta cosa tendía a 1, bueno, menos 1 tiende a 0. ¿Se entiende el truco ese que funciona siempre? Si algo tiende a 1, siempre lo puedo escribir como 1 más algo que tiende a 0, y está sumando y restando 1. Entonces, yo ya podría aplicar el equivalente, pero vamos a simplificar esta parte primero. A ver si lo simplificamos así rápido. Me queda x sobre x cuadrado más 1. ¿Lo ven? Si hacen esta cuenta, simplifican ahí y le queda eso. ¿Está? Bueno, entonces hago una cuenta antes de aplicar equivalente. Entonces lo anterior es igual al logaritmo de 1 más x sobre x cuadrado más 1. Lo que hice fue efectuar esta cuenta. O sea, denominador común ahí. Bueno, esto ya sabíamos que tendría 0, ¿no? Porque eso es igual a esto, y esto ya sabíamos que tendría 0. Bueno, entonces esto va a ser equivalente a ¿cuánto por la tabla? Esto es una 0, ¿no? A X. Siempre, acuérdense que X está tendiendo a más infinito, que eso es donde nos dice que tiende X acá en el límite. ¿Sí? Perdón que me distraje. ¿A cuánto sería equivalente? X dividido X a la 2 más 1, ¿o no? Claro, es X sobre X a la 2 más 1. O sea, que lo que está utilizando ahí, está utilizando este renglón de la tabla. Pero en vez de decir X, dice otra cosa. Dice Que es la función en este caso. la cosa esta. ¿No? Lo importante es que eso tiene que tender a 0. Como dice acá, que tiende el X. Si el papel de X lo va a jugar otra cosa, bueno, la otra cosa esa tiene que tender a 0, acá tiene que estar la otra cosa y va a quedar acá la otra cosa. Bien, entonces ya está, tenemos solucionado, tenemos un equivalente del de arriba y del de abajo. Entonces, escribo entonces la expresión original. Raíz cúbica de e a la 1 sobre x menos 1 sobre el logaritmo de todo aquello x cuadrado más 1. Esto. Bueno, entonces lo que voy a hacer es el de arriba lo reemplazo por un equivalente. En vez de escribir este, escribo una cosa equivalente, que era esto, 1 sobre x raíz cúbica.
¿Puedo reemplazar esto por un equivalente? Ahí lo reemplacé, ¿no? Ya no dice esto, dice otra cosa. Dice esto. Sí, puedo reemplazarlo porque está multiplicando. ¿No? Sí, Ahora o el de sea, abajo lo voy a reemplazar por un equivalente, que es este último que tuvimos ahí. X sobre x cuadrado más 1. ¿Puedo reemplazar por un equivalente? ¿Puedo reemplazar todo esto por un equivalente? Sí, porque está dividiendo. Y son esos los casos en los cuales podemos reemplazar por un equivalente. Cuando está multiplicando o dividiendo. Está. Después vamos a ver que en algún caso particular se puede reemplazar cuando esté sumando o restando. ¿Está? Pero por ahora, solo cuando está multiplicando o dividiendo. Bueno, entonces pasé de esta expresión a esta otra. ¿Y qué tienen que, estas dos expresiones, qué tienen que ver una con la otra? Son equivalentes. Son equivalentes. Está hecho pedazo el... ¿Qué cosa de escribir este? ¿Está? Bueno, entonces en vez de calcular el límite a esto, yo calculo el límite a esto, que es equivalente, va a dar lo mismo. Bueno, acá simplifico un poco, ¿no? Básicamente me va a quedar 1 sobre a la 1/3, me va a quedar x cuadrado más 1 arriba sobre x a la 1 más 1/3, 4/3. ¿Esto cuánto tiende? O bueno, no sé. Ahí se la quise cuenta, ¿está? Este de acá arriba es 1 sobre x a la 1/3. Y el 1/3 más 1, 4/3. Y este que está dividiendo el denominador, en realidad está multiplicando. A más infinito no tiende. Terminamos la cuenta y ahora nos quedamos con este. ¿Qué hago? Perdón, ahí alguien habló, pero no. Eso va a tender a más infinito. Claro, eso. Ahí va, podemos hacer un equivalente más y que el 1 se vaya. ¿No? Hago el equivalente arriba, x cuadrado, 4/3. Y 2 menos 4/3 te queda 2/3. Y ahora sí, x a la 2/3 tiende a más infinito. Recuerden que el x tendía a más infinito. Y ahí terminó el ejercicio. Entonces fíjense cómo yo arranqué de la expresión original, le pasé a un equivalente, ese equivalente lo simplifiqué, después tomé otro equivalente otra vez, lo simplifiqué, y a eso le tomé el límite. ¿Está? Y bueno, como es equivalente al primero, el límite de este último es igual que el límite del primero, porque el límite de este es igual al de este porque es equivalente, el de este es igual al de este porque es equivalente. ¿Está? Profe, yo tengo una duda. Ahí en el lugar, si le llamamos el equivalente del logaritmo, dice lo mismo, o sea, hacer límite tipo, ¿no? Tipo x a la 2 más 1, o sea, toda la fracción dividido menos 1, digo, lo que está dentro, todo lo que lo de la fracción menos 1. No sé si me Sí. entendí. Ese límite tipo que vos te estás acordando, que vos Sí. tenés que aplicar, que sería esto, a ver. Cuando algo tiende a, vamos a ponerle, cuando una v tiende a 1, el logaritmo de v es equivalente a v menos 1. ¿Esto? Ahí va eso. Bueno, eso es exactamente esto.
porque yo lo hago así. En mi tabla no voy a poner las dos entradas, aquella y esta. Porque si me enfrento a esta situación, hago así, hago el super truco. Ponerle que yo esto no lo tengo en la tabla, no lo sé. Agarro, escribo. Esta es una cosa, una expresión que tiende a 1, bárbaro, le sumo y le resto 1. Lo transformo entonces en 1 más algo que tiende a 0. Uso lo que tengo en mi tabla, que es el caso cuando que el logaritmo de 1 más algo que tiende a 0, y me queda. ¿Entendió? Sí, se entendió. Es como, en mi tabla no voy a poner dos cosas, una que se deduce una de la otra. O pongo esta, o pongo que esto es equivalente a esto, y deduzco qué pasa con el logaritmo de 1 más x, que es equivalente a x, cuando x tiende a 0. O sea, pongo esta o pongo esta. Las dos no, porque una sale de la otra. ¿Ah? Pero lo que hicimos en definitiva fue hacer eso, sí. Claro, claro. O El sea, logaritmo de b es equivalente a b con menos 1. con la primera podemos llegar a la segunda, digamos. Claro, y viceversa. Mm. ¿Ah? Entonces son dos entradas de la tabla que son iguales en realidad, dicen lo mismo. Lo único que hay que hacer es un truquito de sumar y de restar 1. ¿Sí? Pero está bien, es cierto esto. Esto es equivalente a b menos 1. Se deduce de la tabla. Fue en definitiva lo que terminamos haciendo. Profe, yo no entendí de dónde sale el 4, el X a las 4 sobre 3. Quizá la 4, 4, 4, 4. Y básicamente es este x que está acá, queda elevado a la 1/3. Y este x que está acá está elevado a la 1. Y 1 más 1/3 es 4/3. Es hacer la cuenta. Ah, está. Hay que hacer la cuenta de esa y capaz que me equivoqué en la cuenta. Igual, a mí no me importa tanto la cuenta, sino la estructura del razonamiento completo. ¿Ah? Si me equivoqué, ponerle en vez de 4/3 era 7/3, ponerle. No me interesa en lo que estoy tratando de transmitir. ¿Ah? Pero me parece que hice bien la cuenta, no estoy todo seguro, pero creo que está bien la cuenta. Bueno, así que eso de aplicar esto, si ya lo conocían de antes, esto es exactamente lo mismo que esto, que esta entrada de la tabla acá. El 1 más x sería el v. Y si el 1 más x es el v, el x es el v menos 1. Ya está. No es un igual acá, es un equivalente, ¿no? ¿Dónde está acá? Es un equivalente. Esto podría ser una cosa más que ustedes tengan en la tabla. Pero si ustedes tienen tiempo de memorizarse infinitas cosas, bárbaro. Yo prefiero memorizarme 3 cosas, 4 trucos, y con esas 3 cosas, 4 trucos, deducir 20.000 cosas. En vez de poner las 20.000 cosas en una tabla y aprenderlas todas de memoria. ¿No? Pero bueno, no estuvo bueno esto porque va a ver justamente ese aspecto. Bueno, entonces, está. Para terminar con equivalentes, bueno, o con esta parte de equivalentes, voy a poner una cuarta, llegamos hasta 1, 2 y 3, o 1 y 2 nomás. 1, 2 y 3. Está. Voy a poner una propiedad, 1, 2 y 3, que es anterior en realidad, ¿tá? Que sería un equivalente más fácil que este todavía. Entonces le voy a poner 0, ¿tá? Y lo voy a poner acá. Banca un toque. Y lo voy a poner abajo para que no sería, pero iría antes que esto, ¿tá? Entonces las cosas que sabemos equivalentes por ahora son estas 3, 1, 2 y 3, y además este que voy a poner acá, que es 0, pongo 0, ¿tá? Si tengo que la función f de x tiene un número, no sé,
yo qué sé. No sé qué ponerle. O un número, bueno, L. A un número L que es diferente de 0. ¿Está? Entonces, f de x es equivalente al L. ¿No? Repito, siempre x está tendiendo a algo, ¿no? Si f de x tiende a un número no nulo, entonces f de x es equivalente a ese número. O sea que si tengo alguna parte alguna parte de la expresión yo le veo que tiene límite y me da, yo sé, 4, me da algo no nulo, bueno, entonces en realidad ya le conozco un equivalente más fácil, es el propio número. En realidad este sería el primer equivalente que habría que tener en mente. Si una función tiene límite, entonces, y el límite es diferente de 0, entonces la función es equivalente a ese límite. ¿Está? Ese número. Se puede, si la f estuviera multiplicando o dividiendo, bueno, puedo reemplazar f, el pedazo ese de la expresión, lo puedo reemplazar por un número, y me queda más simple. Está claro que un número constante es siempre más simple que una función. Entonces, ese es en realidad el primer equivalente que habría que tener en mente. Bueno, está, ahora sí, vamos a pasar a otra parte que es órdenes. Órdenes. Bueno, entonces. ¿Qué es esto de órdenes? Bueno, vamos a poner la definición. ¿Ah? Vamos a poner así. F de x. Y un menor así, torcido, ¿no? O sea, el menor es así, pero este menor que estoy escribiendo acá es como torcido. Esta parte va curva, esta parte va curva. No es el menor de los números que son dos palitos rectos. ¿Ah? Es este menor. ¿Sí? Entonces vamos a decir que una función es... Ahí me quedó. Vamos a decir menor orden, ¿está? Ahora explico la terminología, pero antes de explicar cómo se nombra, esto sería que f de x es de menor orden que g de x. ¿No? Pero ahora hablamos de cómo se dice eso. ¿Tá? Bueno, escribimos así. Escribimos eso. Ponemos cuando x tiende a algo, como siempre. Sí, solo sí. Pasa lo siguiente. El límite de cuando el x tiende a hacer algo de f de x sobre g de x es igual 0. ¿Está? Entonces, eso que está ahí se lee f de x es de menor orden que g de x, bueno, cuando x tiende a... ¿tá? Bueno, pero hay que tener cuidado, o también, al revés, ¿no? O decir g de x es de mayor orden que f, en vez de decir f de x es de menor orden que f. Pero hay que tener cuidado. ¿Ah? Entonces voy a poner acá Profesor, abajo. una pregunta. Bueno,
no lo quiero interrumpir, pero... No se escuchó, no se escuchó. Sí, tengo una pregunta, justo lo preguntaron también en el chat, de ese símbolo, ¿es el mismo que el símbolo de la desigualdad? No, Es parecido, pero no es el mismo claro, lo que expliqué al principio. El de la desigualdad son dos palitos rectos. Esto es un palito recto, este es un palito recto. Son palitos curvos. Está, bien. Justo me levanté un ratito y sé de que hablaron de eso. Bien. Gracias. Bueno, entonces, ojo, lo pongo entre paréntesis. ¿Está? Cuando las funciones tienden a cero, en realidad, en ese caso, no se dice que G es de mayor orden y que F es de menor orden. Se dice al revés. Se suele usar la al revés. ¿Está? Nosotros no lo vamos a hacer así. ¿Está? Después, más adelante, en todo caso, se van a dar cuenta que pasa esto. ¿Está? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando las funciones tienden a cero, en ese caso las funciones se llaman infinitésimos. ¿Sí? A la G se le dice que es de menor orden y a la F se le dice que es de mayor orden. Cuando son infinitésimos, cuando son cosas que tienden a cero. ¿Está? Pero nosotros, para no mezclar, vamos a siempre llamarle de mayor orden a la G y de menor orden a la F. O sea, a esta parte que está acá, no le vamos a dar bola a esta parte que está acá. Pero les digo porque ustedes pueden llegar a encontrar algún libro donde diga fulanito es de mayor orden que menganito. Y ustedes van a mirar y dicen, ah, no, pero acorde a esta definición es al revés, este es de mayor orden y el otro. Bueno, eso es porque seguramente cuando ustedes lean eso en ese libro, se van a estar refiriendo a cosas que tienden a cero, que para ese caso se dice justamente al revés. ¿No? Pero nosotros esto no vamos a mezclar justamente, para no mezclar. ¿No? Bueno, aclarado ese asunto, ya está. Entonces, esto es así. Una cosa es de mayor orden que otra. Si dividiendo la más chica entre la más grande, tiende a cero. ¿Ah? Profe, ahí que dice, se suele usar la... Terminología al revés. Eso es lo que explicaba. Que le llaman que G es de menor orden y F de mayor, pero está. Nosotros no lo vamos a usar la terminología al revés en ese caso. ¿Ah? Bueno, entonces, una primera cosa, que nosotros podemos saber el orden, cuál tiene mayor orden que otro, que es cuando son funciones potenciales. ¿Tá? Entonces vamos a suponer que tenemos, vamos a poner un ejemplo. ¿No? Por un ejemplo, suponete que f de x es x a la alfa. Y g de x es x a la beta. ¿Sí? Y voy a estar interesado en que x tienda a más infinito. ¿Está? Lo pongo entre paréntesis. Entonces la pregunta es ¿cuándo
el x a la alfa es de menor orden que el x a la beta. Que tiene que cumplir alfa y beta. Cuando hacemos el cociente de los dos y ponemos x a la beta abajo, y eso va a ser Ahí el va. límite de eso, va a ser. Exacto. Entonces, yo me tenía que poner a calcular cuánto vale el límite cuando x tiende a más infinito, que es en lo que estoy interesado, de justamente eso, de la supuestamente más chica entre la supuestamente más grande. Y bueno, ¿qué tiene que pasar para que esto dé 0? Sería la pregunta. Eso es lo mismo que preguntarse cuando uno es menor orden que otro. Beta bueno, entonces- tiene que ser mucho más grande que alfa en este caso. Ahí vamos a escribir el límite primero, sí. Límite cuando x... bueno, ¿cómo es? Sin escribir de vuelta, a ver cómo decís. Que beta sea mayor que alfa en este caso. Ahí va, esa es la respuesta. Sí, beta es mayor que alfa. Es fácil, tiene mayor orden si el exponente es mayor. ¿Está? Vamos a chequear eso. Vamos a chequear que el límite da 0. Eso sería el límite cuando x tiende a 0. Y hago me queda alfa menos beta, ¿no? Bueno, a 0 no, más infinito. 0 es lo que me tiene que dar acá. Y bueno, ¿qué tiene que pasar para que sea 0? ¿Qué tiene que pasar con el exponente? Claro, o sea, te tiene que dar negativo para que te quede 1 sobre x a la tal cosa. Claro, tiene que ser negativo, es eso. ¿Está? Entonces tiene que ser alfa menos beta negativo. Y es justamente lo que se deduce de acá, ¿no? Es lo mismo escribir una cosa que la otra. ¿Está bien? ¿Se ve? Entonces, si pedimos eso, ¿qué hacer? Está bueno, ahí quedó. Quedó pronta la verificación de que esta es la condición que se precisa. ¿Sí? Bueno, entonces es un primer ejemplo. Cuando el x tiende a más infinito, y son dos funciones potenciales, x a la algo y x a la algo, bueno, el que tenga el exponente más grande es el de mayor orden. Está bárbaro. Bueno, eso es parte de la tabla, eso está en la tabla de los órdenes. Se dice justamente esto, que x a la alfa de menor orden que x a la beta si alfa menor que beta. ¿No? Bien. Pero hay otras cosas más, otros órdenes más, que no lo podemos deducir, que lo vamos a aceptar. Tabla de órdenes. Y bueno, es parecida a la tabla de equivalentes. Son algunas cosas que vamos a aceptar sin demostración. ¿Ah? Entonces, la tabla de órdenes dice así: si x tiende a más infinito, ¿sí? Te dice que, bueno, logaritmo de x es de menor orden que x a la algo, y eso a su vez es de menor orden que a la algo. ¿Está? El alfa tiene que ser mayor que 0, y el a tiene que ser mayor que 1. Entonces te dice, ¿qué cosa en realidad te dice? Te dice que este es de menor orden que este. Primera cosa. Te dice que este es de menor orden que este. Segunda cosa. Y por transitiva, que habría que probar que vale, te dice que también que este es de menor orden que este. ¿Está? Serían esas tres cosas dichas juntas en un solo renglón.
¿Está? No me acuerdo si en la tabla está escrito con A o directamente con el número E. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene el práctico ahí a mano para mirar al final? Está con el E, profe. Entonces vamos a ponerlo con el E, que queda más simple todavía. Así no aparecen dos parámetros, solamente uno. Entonces simplemente pedimos que alfa sea positivo, un exponente positivo. Bien, entonces, te está diciendo que yo que sé, que este dividido este tiene, al revés. Este dividido este tiene 0. Este dividido este tiene 0. Y este dividido este tiende a 0. Eso es lo que te dicen, que está, cada uno es mayor orden que el otro. Mayor orden es que cuando lo dividís tiende a 0. Más grande entre el más chico, a la definición. ¿Está? Bueno. Y pasa lo mismo que pasa en la tabla de equivalentes. También valen cambiando X por una expresión. Una función, vamos a poner. O sea, el papel que está jugando la letra X la podría estar jugando cualquier expresión en todo esto. La podría estar jugando cualquier expresión en realidad. ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo solo. Después miramos más ejemplos. En todo caso, porque quiero pasar a dos cosas importantes. No sé si me da tiempo. Ejemplo. Suponete que me dice, bueno, el límite, cuando X tiende a más infinito, ¿no? De, yo qué sé, X a la y al cuadrado, E a la 3X. ¿Cuánto da? 0. 0. Pero, ¿por qué? El de abajo tiene mayor orden que el de arriba. A ver, vamos a analizar eso. Acá dice X a la algo, es de esta forma, ¿no? Con X igual 2. Bien. Y acá dice E a la 3X, no dice E a la X. Pero dijimos que cambiando X por una función también podía. Ahí va, entonces, ¿cuál es la función que vos pones? 3X. Pero entonces te va a decir que 3X a la cuadrado es de menor orden que E a la 3X. O sea, lo hacemos con F igual 2. Eso está claro, puse un 2. Pero en vez de usar X, usar 3X, ¿no? Esa es la idea. Pero si haces eso, esta es la que vos sabes. Entonces está bien, el de abajo ahora te coincide. Pero el de arriba no. ¿Se entiende el problema? Sí, sí. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago? Lo hago aparecer. Pongo un asterisco acá, para seguir acá abajo. Esto es un 9x cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Sí. Y bueno, hago aparecer, me falta un 9, se lo hago aparecer. Lo escribo como un noveno de, bueno, nomás, 3x al cuadrado sobre E a la 3x. Hice aparecer un 9 dividiendo, y este 3 que va al cuadrado en realidad que es otro 9 multiplicando. Ahora sí, esto, vamos a poner otro color.
Eso. Profe, ¿puede explicar de nuevo eso que no entendí, el 1/9? Sí, son cuentas, es aritmética. Es cuestiones que involucran propiedades de la suma, el producto, la resta, el cociente. ¿Tá? Es este 3 acá, como está al cuadrado, es un 9 multiplicando. Digamos, ese 3 se va con este 9 y queda la expresión original. ¿Ah? Ah, está. Esa parte créela, no es la que estamos enfocados. Suponer que yo las cuentas que haga la haga bien. Bueno, a menos que te des cuenta que si no estás seguro, no está. Vamos arriba, pero si alguien ve que haga la cuenta mal, me puede avisar y eso. Pero igual, no importa la cuenta cuál es que yo hago. Lo que importa es no sé cómo explicar eso. Es como un el- artificio, como el ¿no? procedimiento. Para ver el 9. El asunto que en la tabla me permite comparar una cosa a la alfa con e a la misma cosa. Acá tengo x al cuadrado y acá tengo e a la 3x. No es la misma cosa, una es x y otra es 3x. De alguna manera tengo que hacer que sea la misma cosa. Lo hago así, hago algún truco, multiplico y divido, algún truco, y hago que sean 3x y 3x. Ahora sí, sería aplicar esto. ¿Ah? Y hay que tener cuidado de una cosa más. Porque eso sí. La cosa tiene que tender a más infinito. ¿Qué es lo que dice la tabla? ¿No? Dice, si x tiende a más infinito, x a la alfa menos. O sea, la cosa que sea que esté en el lugar de x, tiene que tender a más infinito. Y la cosa que tiene en el lugar de x es 3x. Y 3x tiende a más infinito, porque x tiende a más infinito. Así que se puede aplicar. ¿Tá? Así que entonces esto tiende a 0, sería por órdenes. Y bueno, por álgebra de límite ya está. Algo que tiende a 0 por un número, 0. ¿Tá? Profe, Sí. siempre hay que hacerlo así, porque yo por lo general lo hacía como a ojo más o menos, tipo veía y como el orden del de abajo era más grande, ya ponía el resultado de una. Hay que O hacerlo siempre hay que hacer siempre. esto como... Y sí, porque no vale con cualquier cosa. Por ejemplo, si yo, suponete que yo te digo, límite, cuando x tiende a más infinito, y te digo x cuadrado sobre e a la cualquier cosa acá. No sé. Logaritmo de x. ¿Cuánto te da el límite? ahí ya no. Y no da, porque ya el logaritmo de x bueno, habría que ponerle para que... Claro, ahí ya no da. Profe, ¿puedo hacer un No vale con e a la cachito? cualquier cosa, tiene que ser el mismo. Claro. No es que e a la lo que venga le va a ganar a x a la lo que venga. Pues e al logaritmo de x es x. Y toda esta cuenta da x. Este límite da más infinito y no 0, que es lo que daría si este fuera de mayor orden. Entonces hay que tener cuidado de qué es lo que dice. Hay que hacer la misma cosa. O sea, hay que hacer, sí hay que hacer. No es e a la lo que venga le va a ganar a x a cualquier número. ¿No? Tiene que ser el mismo. 3x, 3x, o x y x, o yo qué sé. Tremendo chorizo y tremendo chorizo, pero tiene que ser lo mismo para poder aplicar la tabla. ¿No? Bueno, lo que quiero decirles es para terminar, que órdenes y equivalentes se ayudan entre sí. ¿Sí? Entonces vamos a ver una de las dos herramientas. Cómo saber órdenes nos ayuda a saber equivalentes. ¿Ah? Entonces, vamos a poner esta proposición. ¿Ah?
si yo sé que, por ejemplo, f de x es de menor orden que g de x, entonces la suma es equivalente al de mayor orden. Siempre hablando que x está teniendo a algo. Entonces, tengo la suma de dos cosas. Y una es de mayor orden que otra. La suma es equivalente al de mayor orden. Entonces, vamos a poner unos ejemplos de eso. La demostración de esto es un ejercicio. Si no le sale, me dicen, pero está para demostrar. A ver, si yo tuviera así, logaritmo de x más x al cuadrado. Eso es equivalente al de mayor orden, que es este. Bueno, no lo puse, pero estaba pensando cuando x tiende a más infinito. Es porque este es de mayor orden que este. Eso es lo que está en la tabla, ¿no? En la tabla dice eso. Dice que x sale algo de mayor orden que el logaritmo. Entonces, simplemente aplicando la proposición esta, sale. ¿No? Voy a poner otro ejemplo. ¿No? Suponete que a mí me piden límite cuando x tiende a más infinito. Raíz de x más logaritmo de x sobre x más e a la x. Bueno, si se fijan, el límite es una indeterminación. Infinito sobre infinito, bueno, algo hay que hacer. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Por equivalentes. Esto es equivalente a... Arriba, ¿qué hago? Son dos términos sumados. Pero ¿qué pasa? Este es de mayor orden que este. Porque este es x a la 1/2 y este es un logaritmo de x. Por la tabla, este es de mayor orden. Así que la suma de arriba es equivalente al de mayor orden. ¿Vieron cómo saber órdenes? Me ayuda a conocer equivalentes. Abajo puedo hacer lo mismo. A ver qué puedo hacer abajo. ¿Qué va a pasar? A la x es mayor que x. Este es de La mayor 1. orden que este. Por la proposición que dijimos recién, está la suma de dos cosas es equivalente al de mayor orden. El de abajo es equivalente al sumando de mayor orden, que es este. A la x. Listo. Y esto es un equivalente a esto. Y es más sencillo. ¿Y de cuánto tiende eso? 0. ¿Por qué? El de abajo es mayor orden que el de arriba. Por órdenes de vuelta, porque este es de mayor orden que este. Es lo que lo dice en la tabla. Así que este límite vale 0. ¿Ah? Si hubieran varios sumandos, en vez de dos nomás, hubieran varios, vamos a poner la generalización acá.
Suponete que tenés una F1 que es de menor orden que la G de X. Una F2 que es menor orden que la G de X. Y así varias funciones, yo que sé, hasta una F, yo que sé, N, que es de menor orden que la G de X. ¿Está? Bueno, entonces va a pasar que si vos sumas todo, F1 de X más F2 de X, más todas las funciones que tengas, más todos los sumandos que quieras, más la G, todo eso va a ser equivalente a G nomás. ¿Se entiende la generalización? Sí, se entiende. ¿Está? Si son varios sumandos, y hay uno de todos los sumandos que es el de mayor orden, el G, entonces todo es equivalente a la G. Bueno, vamos con una última propiedad que es fácil. Por ejemplo, lo hago otra vez en una pregunta. Ponele, suponete que X tiene más infinito. Yo te pregunto, ¿qué pasa con 3X más 2 por e a la X? Entonces, ¿equivalente a cuánto? Dos por e a la X no sería en ese Ah, caso. 2 por e a la X. Porque esto es de mayor orden que esto. Eso sería lo que está en el fondo, ¿no? Por ese motivo lo dijiste. Sí, claro. Claro, pero en la tabla no dice eso, ¿no? En la tabla dice que este es de mayor orden que este. No te habla de 2 por e a la X, ni de 3X. Te habla de X a la alfa nomás, que sería el X, comparado con e a la X, no con 12e a la X, ni con 13e a la X. ¿No? Pero el tema es que si multiplicás por números no pasa nada, o sea, que se mantiene lo del orden. Entonces voy a poner esa propiedad que la voy a poner acá. Es una propiedad, bueno, no es tan importante, voy a poner un puntito nomás. Pongo así. Si la f de x es de menor orden que la g de x, y tengo dos números, alfa y beta, reales, distintos de 0, entonces alfa por f de x, múltiplo por un número, sigue siendo de menor orden que beta por g de x. ¿Tá? Todo esto siempre hablando cuando x tiende a un cierto algo, ¿no? ¿Tá? La demostración de eso es un ejercicio. Pero está, entonces, esto era lo último que quería decir. Si vos ya sabés que una cosa es menor orden que otra, bueno, multiplicado por números, por ejemplo, por 3 y por 2 también se va a seguir cumpliendo. Si vos ya sabés que le a la x y le gana al x, está, por 2 y por 3, por más que diga por 3000, por 1000 acá, no importa, los múltiplos se comportan igual, digamos. Entonces, teniendo esto, ahí sí puedo decir, bueno, este es de mayor orden que este porque está en la tabla. Bueno, pero entonces, por esta proposición, 2 por S también va a ser de mayor orden que 3 por este. Entonces me quedo con el de mayor orden y ya está. Así que esos números multiplicando no molestan, no tocan pito. Bueno, dejamos por acá. La que viene, vamos a continuar con un poquito de órdenes y de equivalentes y su relación. Y calculo que ya iremos terminando con el tema de equivalentes y órdenes. ¿Tá? Bueno, gente, intenten demostrar la demostración que quedaron de ejercicio, ¿sí? Y están para demostrar en el práctico.
en el práctico. Pueden ir haciendo el último ejercicio, el práctico, ese lo pueden ir haciendo, ¿no? Bueno, le mando un abrazo, gente, vamos arriba. Vamos arriba, profe. Nos vemos. Dale, profe, vamos arriba. Nos vemos. Muy bien, vemos. nos vemos. Gracias.